Voy a leer un texto de Eclesiastés capítulo 9, verso 8, verso 11, puede quedar sentado, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. A todos. Hay una realidad en nuestras vidas, que es bien fuerte y que muchos de nosotros, o todos los seres humanos, la quieren evitar. El tema de la muerte no es un tema que agrada. Es un tema fuerte, pero es una realidad. Y hoy yo quiero empezar de una manera bien sencilla, hablando sobre lo que es la tanatología. La tanatología es la disciplina científica y humana que estudia el proceso de la muerte, el morir y los duelos. La tanatología nos ayuda a entender un poco la complicación de la muerte. Estamos hoy aquí compartiendo sobre este tema, leímos un verso de la palabra, pero no sabemos cuántos de nosotros vamos a estar de pie. Esa es nuestra realidad. Y cuando nos dicen de momento, fulana murió, ¿cómo va a ser si yo lo vi ayer? A veces decimos, si lo vi esta mañana, pero ¿cómo que se murió? Se murió. Es un tema fuerte. La tanatología nos ayuda en apoyo en enfermedades terminales, en cuidados paliativos que son para disminuir el dolor físico de las personas cuando están pasando por momentos difíciles de enfermedad. La tanatología nos acompaña, nos capacita para acompañar en el duelo a las personas que están pasando por esta prueba, esta situación tan difícil. Nos ayuda cuando perdemos un empleo, porque es una pérdida. Usted está trabajando, debe un sueldo y de momento le dicen, quédase Santiago, ya no puede trabajar más, aquí no hay lugar, y usted se queda con los bolsillos vacíos, la mente llena de preocupaciones y el corazón acelerado. Eso es una pérdida. Y grande, porque le va a afectar en su economía por mucho tiempo. La tanatología considera al ser humano en sus dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. En todos los aspectos, el ser humano es ayudado a través de la tanatología. Usted está tranquilo, va a hacerse una revisión médica y de momento el médico le dice, tengo una mala noticia. Yo no sé en el Perú, pero en Puerto Rico te dicen las cosas. Antes los médicos como que daban vueltas para decirte algo. Ahora te dicen de frente, te quedan 2 meses de vida. Y no es lo mismo que a ti te da un catarro, a que te da una enfermedad terminal. Y tú tienes que internalizar que se te está acabando el tiempo. Eso no es fácil para nadie. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir, no a morir. Pero es una realidad. En la tanatología profundizamos en las etapas del duelo, cómo elegir un tanatólogo y el manejo de los cuidados paliativos. El duelo tiene etapas. Cuando alguien muere, uno está afligido, está llorando, está triste, está acongojado, emocionalmente está destruido, muy cercano, peor. Pero el cuerpo está ahí. ¿Lo estamos bien? Pero el día que va a suceder el sepelio es fuerte. Ya saben que esa persona ya se había ido, su espíritu, su alma se había ido, pero ahora se lleva en el cuerpo. Y había mucha gente acompañando a uno y de momento se va todo el mundo a lo suyo porque es lo natural. Y uno se queda en el duelo, con la pena, con el dolor, que tú no sabes qué hacer. Yo tenía un esposo maravilloso, muchos lo conocen, y de la noche a la mañana me le dio un derrame. Yo me fui a trabajar yo era maestra,
empecé a trabajar en la escuela. Y siempre durante el día le llamaba para ver cómo estaba. Lo llamé en 3 ocasiones y no contestó el celular. Y yo dije, algo pasa. Me puse en la escuela, llego a mi casa, era cerca. Y trato de abrir las puertas y él había puesto seguro las puertas de tal manera que yo no las pude abrir ni por la llave. Oye, como yo soy tan chiquita y tan débil, rompí una ventana y me metí. Y cuando entré, no lo encontraba. Y llego al baño de nuestro cuarto y lo encuentro tirado en estado de coma. También soy enfermera, estaba gasping ya buscando. Llamé a la ambulancia, llegaron, lo llevamos. Y la sentencia que dio el médico fue terrible. Tiene un derrame cerebral fuerte. No creo que vuelva. Lo vamos a atender, pero creo que se muere. Llevábamos 47 años casados. Y voy a decir algo que va a sonar, pero lo voy a decir. Cuando a mi esposo se lo llevaban para la guerra de Vietnam, yo me empeñé en casarme. Tenía 15 años. No lo hagan. Pero duramos 47 años. Era un hombre especial. Y yo, ver a ese hombre así, para mí fue un golpe fuerte. Yo predico todo el tiempo sobre la vida, sobre la muerte. Pero como decimos en Puerto Rico, no es lo mismo decirlo que verlo. Y yo empecé a buscar en mi mente cómo manejar aquello. Porque uno predica, pero cuando te llega el dolor profundo, ahí tú se sabe de qué manera se la hecho. Bueno, mi esposo estuvo 13 días en el hospital, grave. Y fueron 13 días que mis hijas y yo tuvimos que entender que ya se iba. Dios permitió 13 días para que el golpe no fuera tan fuerte. Mi esposo murió un 18 de diciembre y yo me quedé en shock, porque a donde quiera que yo iba, él iba, y viceversa. A donde único no me acompañaba era al trabajo. Pero hacía 4 años que yo había buscado estudiar tanatología. Y cuando él muere, yo tuve que recapacitar en todo lo que me enseñaron y ajustarme a lo que Dios había decidido, porque es Dios quien decide, no somos nosotros. Y poco a poco entendí, él no está, te toca hacer esto, él no está, te toca hacer aquello. Y así tuve que asumir toda la responsabilidad de mi casa, de mi vida, con mis 2 hijas. Pero eso no es todo. Antes de que mi esposo muriese, mi papá, que nunca estuvo en mi vida, que aceptó a Cristo y de momento llegó a mi vida y se pasaba en mi casa y me llamaba y quería aprovechar los años que había perdido conmigo. Mi papá empezó a buscarme, a visitarme, wow, yo estaba contento. Le dio un derrame a mi papá y murió. A mi mamá le había dado un derrame hacía 1 año y estaba encamada. Y al año que mi papá muere, mi mamá murió el mismo día y a la misma hora en que murió mi papá. Y después murió mi esposo a los 10 meses. Fueron 3 pérdidas, una detrás de otra. Así que lo que yo predico me lo tuve que tragar. Y tuve que ponerme los pies firmes y decir, yo le sirvo a un Dios grande. Y ese Dios grande me va a dar la fortaleza para salir de esto. Porque Él decidió que ellos 3 se iban, pero yo me quedaba vivo. Así que Dios me tenía que dar la fortaleza. Y hasta hoy, Dios no me ha fallado. Yo no estoy hablando de algo que no sé, yo estoy hablando de algo que lo he vivido. Y que este curso fue tan
tan de bendición para mi vida, que donde quiera que yo puedo le hablo a la gente de que hay que prepararse en términos mentales, espirituales, de toda clase, para que enfrentemos lo que es inevitable. Nadie nos va a librar de eso, pero Dios nos da fortaleza. Lo que le servimos al Señor, decimos que Él nos da nuevas fuerzas. La palabra lo dice. Así que tomamos toda esta enseñanza hasta donde podamos llegar, porque ya nos regresamos el día lunes. Y el objetivo principal de la tanatología es brindar ayuda profesional y acompañamiento integral a los pacientes con enfermedades terminales, a sus familias y a cualquier persona que enfrente una situación como esta. Llegaron a un funeral, a un velorio, y decirle a alguien: acompaño tus sentimientos. Se dice, pero es imposible, porque los sentimientos que uno tiene cuando pierde un ser querido, nadie los va a entender. Nadie. Tú te quedas en shock, pero estamos agarrados del Dios poderoso que está con nosotros, dice la Biblia, todos los días hasta el fin. Y el fin es la muerte. O que Cristo venga por su iglesia. Pero tenemos que estar conscientes de que dentro del proceso que enseñamos en tanatología está la aceptación. Usted pasa por un proceso que le dan la noticia y usted dice: no se puede haber muerto. Quizá no lo verbaliza, pero lo piensa. Y llega a su casa y dice que no se puede haber muerto. Después viene la lucha que usted pelea con Dios. Pero ¿por qué tienes que llevarte a fulano? Tanta gente mala. Yo he escuchado gente que dice: tanta gente mala que hay en este mundo y tú te llevaste a fulano que era tan bueno. Después viene el momento en que usted dice: bueno, ya, que murió, ¿qué voy a hacer? Y entonces clama a Dios y le dice: Señor, dame fuerza. Debería ser lo contrario. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor fortaleza. Pero entonces estamos tan aferrados los unos a los otros, y eso es bueno, pero entendemos que en nuestra mente y en nuestro corazón tiene que haber una preparación para que cuando llegue ese momento, a lo mejor usted piensa: usted lo dice fácil. No, yo lo viví. Yo no lo digo fácil, yo lo he vivido. Hace 13 años que mi esposo murió. Y hace 13 años que yo tuve que decir: bueno, Margarita, no te queda de otra, eso para mí. Siempre vamos a recordar a aquellos que estuvieron con nosotros, que fueron parte nuestra, pero un día hasta nosotros nos vamos a ir. Así que la tanatología nos ayuda a adaptarnos a ese mundo en el que vivimos, hablando en el sentido espiritual, para que cuando ese ser amado se vaya, nosotros podamos funcionar en la fe, en la confianza de que Dios no nos abandona en ningún momento, en ninguno. A veces sin querer decimos: Señor, tú me dejaste. No, Él está ahí. Pero es necesario que pasemos por esas situaciones, esas tribulaciones. La Biblia lo dice, que es a través de las tribulaciones que entraremos al reino de los cielos. Pero la muerte de un ser querido no es una tribulación, es un proceso natural. Nacemos. La Biblia dice: el hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana muere. Pero eso, cuando estamos pasando por esa pérdida, no lo entendemos, aunque lo hayamos leído toda la vida. Porque las emociones no nos dejan, no nos permiten entender aquellas cosas que pasan en nuestra vida, que son naturales. No nos permiten. Yo me tuve que desprender de mi padre, de mi madre y luego de mi esposo. 1 año y 10 meses. Fue terrible. Pero todo lo que había adquirido en este proceso con la tanatología me ayudó. Y yo misma me hablaba: tienes que ser fuerte. Y me preguntaba: ¿qué vas a hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo te vas a enfrentar a esto?
¿Cuántos de nosotros hemos tenido pérdidas ya? Pérdidas grandes, pérdidas que duelen. Yo quiero ver su mano. ¿Verdad que ha sentido que Dios lo dejó? Y duele, hermano, duele mucho. Pero en ese proceso tenemos que agarrarnos del Señor más que nunca. No hay nada. Yo en ese proceso de que mi esposo muere, me tocó ir a una iglesia a predicar. Pues yo no quería ir a predicar porque no tenía ni la mente, ni el corazón, ni nada. Y llego a predicar y el pastor que dirigía la iglesia se le había muerto la esposa. Yo no lo sabía. Y cuando llego, él me saluda y le digo, ¿su esposa? Ella partió con el Señor. Y yo dije, y lo vi tan acongojado que me dolió el corazón. Prediqué y cuando terminé el culto, nos pusimos a hablar. Y le digo, ¿tú sabes lo que yo hacía cuando murió mi esposa? Le dije, no. Yo me subí a mi carro, iba llorando, pero medio llorando, pero llegaba al templo, limpiaba mi cara, saludaba a los hermanos, predicaba. El culto terminaba, subía a mi carro y regresaba a mi casa llorando y gritando. Y así pude manejar la pérdida de mi esposa. Y yo le dije, deme la mano, porque yo hice eso mismo. Yo no, como pastora es bien difícil, porque entonces yo no podía ir a llorar, hermanos, porque la gente piensa que el pastor no le duele nada, que no, no es fácil ser pastor. Pero si Dios lo llama, Dios lo va a bendecir, lo va a usar, lo va a mover, Dios lo va a capacitar, pero no es fácil. Así que nos consolamos ese pastor y yo por la situación que habíamos vivido. Y los dos nos miramos y nos dijimos, hay que seguir adelante hasta que el Señor nos llame o venga a su iglesia. En medio de estos procesos, trabajando con la tanatología, le declaran una enfermedad grave a una persona, a un familiar suyo, y la persona está tan mal que termina encamada. Ok. Va a necesitar los cuidados paliativos, que no es otra cosa que atenciones, le tienen que asear, le tienen que dar de comer, le tienen que acompañar, hay que hablarle de vez en cuando, y todo eso es un proceso tedioso, fuerte y que le roba las fuerzas a uno. Pero esa persona necesita esos cuidados para que antes de partir de este mundo sienta que todavía le aman. Porque qué triste es, y lo hemos visto, que se enferma una persona casi siempre mayor de edad, los hijos, los familiares lo llevan al hospital, por lo menos en Puerto Rico lo hemos visto. Lo internan allí, la persona queda a cargo del personal médico, de las enfermeras y todo eso. Y los hijos se suben a un avión, se van para cualquier estado de Estados Unidos y el enfermo quedó solo, nadie lo representa, el personal médico se empieza a dar cuenta que la familia no está asistiendo al hospital, comienzan a buscarlo, no aparece nadie y finalmente después de cierto tiempo el gobierno tiene que hacerse cargo de esa persona porque hay lugares para ellos y tienen que trasladar a esa persona que ya no sabe ni quién es a un lugar de eso porque su familia lo abandonó. Ahí continúan los cuidados paliativos hasta que la persona parte. Pero ese ser que estaba ahí es un ser humano que necesita cariño. A veces cuando la gente se enferma desaparece por medio mundo. Mientras estamos bien en salud, y esto no pasa en la iglesia, vamos. Todo hermano, Dios te bendiga, y me enfermé. ¿Y dónde están mis hermanos? Nadie llama, nadie me busca, nadie me visita. Y la enfermedad duele, pero emocionalmente duele el abandono.
Esta ciencia de la tanatología es tan amplia que nos prepara, hermanos, para nosotros caminar por esta tierra con la seguridad de que el día que sea que Dios me llame, voy a encontrarme en un mejor lugar. Pero mientras esté en esta tierra tengo que caminar derecho, y esto parece una predicación, pero no lo es, derecho, para que cuando se me acabe el tiempo, como la Escritura enseña, que el cordón de plata será cortado y ya no estaremos aquí en esta humanidad. Cuando llegue ese momento, nos vamos a ir con el Señor. Estamos en un proceso, nosotros en esta tierra, en nuestra vida, en nuestra humanidad, celebramos los cumpleaños y eso es excelente. Pero un año más es un año menos. A veces los hermanos me dicen, pastor, no me digas eso, pues claro, es lo más natural. Un año más que yo cumpla es un año menos que voy a tener. Así que me estoy acercando al momento cuando me llamen. Y un hombre, la Biblia lo menciona, que decía, yo tengo tantas riquezas, yo tengo tantas posesiones, ¡wow! Muchas cosas tengo. Y escuché una voz que le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que tú has sembrado, ¿para quién será? Yo creo que en todas las familias pasa que cuando hay herencia, la gente pelea. Nosotros decimos en Puerto Rico, herencia, lo que dejan los muertos para que los vivos se maten. Sí, porque saben los peores sentimientos cuando se muere un ser querido y va a dejar dinero, deja posesiones, y entonces tú ves el cambio en la familia y dices, ¿pero qué pasó? Si nos amábamos, tanto que nos queríamos, ya no nos queremos. A ti te toca tal cosa, a mí me toca tal cosa, y si el que murió no dejó por escrito a quién le tocaba cada cosa, se forma un caos. Es lo que pasa en todos los países. Y nosotros tenemos que cuidar que cuando nos vayamos de este mundo todo quede ordenado. Esa es una de las cosas que la tanatología nos enseña. Nuestra vida tiene que estar en orden. Como creyentes que somos, se supone que todos los seres humanos lo hagan, pero no todo el mundo lo hace. El día que yo me vaya de esta tierra, todo está en orden. ¿Quién va a tomar qué cosa? ¿A quién le toca tal cosa? Para evitar que cuando yo me vaya, los que quieran peleen y se enojen. Pero a veces dejamos eso para lo último. A mí no me hablen de testamento, ni me hablen de muerte, pero es importante. Porque así como somos organizados para nuestra vida espiritual, tenemos que ser organizados para lo que va a suceder después que yo no esté. Hay que dejarlo por escrito. Porque si no lo hacemos, ya no vamos a estar para defender los derechos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros parientes, de nadie. Es parte de lo que debemos arreglar para que cuando nos vayamos, todo quede claro. La tanatología también nos presenta la necesidad de preparar un documento de qué yo quiero que pase si me da un derrame cerebral, me da cualquier otra enfermedad que me incapacite y yo no puedo decir lo que quiero. Pues por escrito yo voy a dejar, no quiero que me entuben, así se dice aquí también. No quiero que me revivan, eso tiene que estar por escrito y tiene que un abogado firmarlo ahí, por lo menos en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted nunca quiso que si le daba algo así del corazón o cualquier otra cosa, no me hagan regresar. Pero lo tiene que dejar por escrito, por lo menos en Puerto Rico, no sé aquí en Perú. Si usted no lo deja por escrito en Puerto Rico, lo van a entubar. La otra experiencia que vivimos a través de todo esto y de la muerte de mi esposo, en Puerto Rico hay una organización que se llama Life to Life. Y esta organización, cuando usted ya ha escrito lo que quiere que pase cuando no esté,
va a ir al hospital donde usted esté o donde su familia para que usted sea donante de órganos. Ellos puedan recoger los órganos antes que los sepulten y puedan pues trabajar con eso. Y mi esposo dijo que por escrito que no. Y cuando llegamos a ese proceso que ya lo iban a desconectar, yo le dije al doctor, no lo desconecte, déjelo que se vaya. Esa gente de esa organización estuvieron 3 días sobre nosotras, mis hijas y yo, insistiendo, y nosotros decíamos, él no quería. Y ellos seguían insistiendo. Ya finalmente tuvieron que retirarse y nosotros no donamos los órganos porque mi esposo dijo que no. Yo les dije, yo tengo que respetar lo que él decidió en vida. Bueno, pasó ese proceso. Yo no sé si en el Perú pasa, pero si pasa, usted tiene que dejar por escrito que no quiere que sus órganos sean removidos de su cuerpo para que se cumpla. La tanatología nos confronta con esta realidad que desde un principio estamos diciendo que es la muerte. No nos saca de ahí. No, vamos a permanecer ahí todo el tiempo, reconociendo que va a llegar un día que es final y que tenemos que enfrentarlo como seres humanos que somos. Cuando Cristo muere, Él había dicho que iba a resucitar. Era otra situación. Esto no existía nada de esto. La piedra fue removida, el Señor resucitó, salió. Pero nosotros vamos a resucitar en otro lugar. Nosotros nos vamos de esta tierra cuando partamos y vamos a la presencia de nuestro Dios. Y nuestro cuerpo pues, puede ser quemado, puede ser sepultado, pero cualquiera de las dos cosas que pasen, lo que va a tratar es con el cuerpo. El alma es del Señor. Si nosotros le pertenecemos a Él, no debemos temer. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dejamos de respirar? No sé. Yo nunca me he muerto. Pero hay un libro bien interesante que se titula Más allá del umbral de la muerte. Yo hubiese querido traer unos cuantos libros para que lo viesen, pero no podía. Este libro lo pueden conseguir a través de Amazon, o no sé si en Perú se puede conseguir a través de alguna otra organización, pero por internet lo pueden conseguir. Y este libro lo escribe un doctor, un cirujano que no creía en Dios. Y una noche le tocó hacer guardia en un hospital y no tenía nada que leer, buscando, no llegaban pacientes a emergencia, así que encontró un Nuevo Testamento y empezó a leerlo, pero no creía en Dios, para nada. Se leyó el Nuevo Testamento completo. Y de madrugada le llega un hombre grave que cayó de una palmera y tenía una hemorragia interna. Y el cirujano dice, yo utilicé todos los métodos que conozco para salvarle la vida a ese hombre y nada funcionó. Así que él leyó el Nuevo Testamento y ahí dice que Jesús es poderoso, que sana, que salva. Y digo, bueno, tenía el hombre abierto en la mesa de operación. Y digo, bueno Dios, si tú existes, si es cierto que tú existes, yo voy a poner esta gasa sobre el lugar donde está saliendo sangre que yo no encuentro de dónde es. O sea, yo la veo ahí, pero no puedo precisar. Y si tú existes, tú vas a cerrar ese hemorragia. Puso la mano. Si existe, él dice, estuvo un brazo ahí. Y fue quitando la gasa poco a poco, porque él pensaba, si Dios no existe, el mundo se muere. Hasta que la movió y no había sangre. Y digo, pues Dios existe. Bueno, se fue a su casa, siguió leyendo el Nuevo Testamento, compró una Biblia, siguió leyendo. Pero en ese proceso llegaban enfermos graves a sus manos
Y él volvía y le decía: Dios, si tú existes, gracias. Si tú existes, haz lo que hiciste aquel día. Y llegó un momento que, operando a la gente, algunos morían. Y él cuenta en el libro que cuando morían, y él los revivía: ¿por qué me trajiste para acá? Ayúdame, me estoy quemando. No se habían muerto por completo y ya se estaban quemando. O sea que el infierno es real. Y él me dijo: ¿pero quemándose dónde? Y siguió buscando información. Otro día estaba operando a otro enfermo así grave. Y el otro le dijo: yo había llegado a un lugar donde escuchaba los pájaros cantar. Había una luz enorme. ¿Para qué me hiciste volver? Había llegado al paraíso. Y entonces él empezó a recopilar toda la información que le daban los enfermos y realizó el libro del que les estoy hablando. Pero muy interesante saber que gente que vivía en diferentes estados, a donde él iba a veces a operar gente, que no se conocían entre sí, tuvieron la misma experiencia. Unos iban al infierno y regresaban, él los regresaba, y otros iban a la presencia del Señor y le decían: ¿para qué me regresaste? De esa experiencia el hombre se convierte a Cristo y escribe el libro. Más allá del umbral de la muerte, más allá hay vida. No acaba todo con la muerte. Hay vida. Aleluya. Y esa vida es quien la da en Cristo. Así que no importa lo que me digan por ahí. No, porque cuando uno se muere, se murió, claro, se murió el cuerpo. Pero lo que va a regresar a Dios no se ha muerto. En estos pocos días vamos a compartir sobre las pérdidas que no son por muerte. El divorcio es una pérdida para la persona adulta y para los hijos. Y a veces es una pérdida tan grande que deja una marca en el corazón y en la mente. Y usted le habla a un niño que sus padres se han divorciado. Es terrible. Como dije al principio, la pérdida de empleo, valga la redundancia, es otra pérdida. Duele. Cuando te mudas a otro lugar, pierdes, porque pierdes amistades, pierdes familiares, pierdes muchas cosas, el ambiente, todo. Cuando un amigo que decía ser amigo y demostró que no lo era, se va de tu lado, es otra pérdida. Parece una tontería, pero no lo es. Es otra pérdida. Cuando la familia te da la espalda, también tienes pérdidas. Porque tú crees que ese círculo es seguro, estás ahí tranquilo. Y de momento, por cualquier tontería, una herencia, lo que sea, esa familia te da la espalda, pérdida. Un novio que te deja si lo amas mucho, o una novia, es una pérdida. Tener que cambiar de iglesia porque te mudaste o por la razón que sea, es otra pérdida. Pareciera que no, pero lo es. Y nosotros como seres humanos, dentro de nuestra humanidad, tenemos que trabajar con todas esas pérdidas. Algo que tú, un objeto que tú querías mucho, que era especial para ti, y se te pierde o te lo roban, es otra pérdida. Un automóvil que me cuentan que aquí, pues se lo llevan y después te lo devuelven si tú pagas. Es otra pérdida. En Puerto Rico te lo llevan, roban con el automóvil, matan a quien quieren matar, queman el automóvil y tú no lo vas a encontrar jamás. Es una pérdida. Son tantas cosas que nosotros perdemos todos los días, pero no importa lo que pase, la Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo, y todo eso que mencioné y algo más, me recogerá. Me recogerá. Mi fortaleza no es
depende de mi capacidad mental, ni de mi preparación académica, mi preparación académica es buena, pero no es lo mejor. Mi fortaleza depende del Señor. Amén. Que no importa lo que pase, lo que yo haga, lo que me hagan, Él no se va, nunca. Y lo cantamos, pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, hermano, porque nuestra realidad es grande y es que estamos prestaditos aquí. Los hermanos de mi iglesia me dicen, pastora, porque a veces vienen, mire, pastora, ¿sabe qué cosa? Que se le murió mi hermano, que no sé qué, yo no duermo. ¿Por qué no duermo? Tiene que hablar con el Señor. Señor, ser honesto es lo mejor del mundo. Señor, no duermo desde que murió fulano, que sea. No tengo paz, necesito tu paz. Y yo he podido experimentar, hermano, yo todo digo con todo mi corazón, como les decía el domingo, que la paz de Dios es tan maravillosa que no se puede ni explicar. Que yo lo he vivido en ocasiones difíciles y trato de que los demás me entiendan, pero no me entienden. No me entienden. Lo dije y no sé, hay gente aquí que no estaba el domingo, ¿verdad? Cuando a mí me dieron el diagnóstico de cáncer terminal, yo me quedé como está Lucho ahí, sentada. Y el doctor me dice, ¿tú estás ansiosa? Yo le dije, no, usted está ansiosa. Yo estoy tranquila. Pero estoy tranquila. La paz de Dios me inundó de una manera que yo por poco digo allá, aleluya. Fue algo que sobrenatural que, hermano, no lo puedo explicar. Y que esa paz nos va a acompañar siempre. Aunque lloremos, porque tengo que decirte que hay gente que se atreve a decirte, no llores, no llores, pero cristianos no lloramos. ¿Quién te dice a ti? Jesús no lloró cuando su hermano Lázaro, está bien. Cuando mi esposo muere, tenía una vecina que a veces me veía limpiando afuera en la acera y esto, y me saludaba, oh vecina. Y hace una semana que mi esposo había muerto y ella viene caminando y se acerca a mí y me dice, mira pastora, tú no puedes estar triste, no puedes llorar, cambia ese semblante. Y yo le dije, bueno, por ahora el semblante no se puede cambiar, porque tengo tristeza, pero yo sé dónde está mi esposo. Pero si tú pasas por esta experiencia me vas a entender, ahora no me entiendes. Se fue. Pasaron 6 meses y se le murió el esposo. Y yo estoy afuera otra vez limpiando y ella pasa. Pero yo no me acerqué, porque no quise, le va a ser imprudente. Pero ella se acerca, me abraza y me dice, ahora te entiendo. Yo le digo, ahora. Ahí me entendió. Tuve una compañera hace muchos años en una oficina que yo trabajé de secretaria, que le mataron su único hijo. Fue terrible. Alguien lo llamó por teléfono, ya le estaba acostado durmiendo. La madre le dice, no salgas, él salió y la persona que lo fue a buscar a la casa lo mató. Yo nunca supe por qué. Y esa mujer iba a trabajar con el rostro duro, estaba marcada, pero era creyente. Y un día le digo, Milagro, yo te veo tan triste y el Señor te puede dar fortaleza. ¿Qué te pasa? En mi iglesia me dijeron que yo no puedo llorar. Yo como me desmayo. Digo, ¿y para qué el Señor, para qué Dios nos dio las lágrimas? No, pero me han dicho que yo no puedo porque los cristianos tenemos que ser fuertes, claro, pero quien nos da la fortaleza es el Señor. Y le hice la pregunta que dije ahorita. ¿Quién lloró frente a la tumba de Lázaro? Si usted no llora, pues verdad, yo lo respeto. Pero yo lloré hasta que me cansé. Pero yo sabía que Dios estaba, pero lloré. Para algo me equiparon con las lágrimas, no son de adorno. Para que las emociones salgan, para que yo pueda sentir alivio emocional. Eso es parte de la naturaleza.
Parece una bobería. Pero si nosotros no podemos trabajar con nuestras emociones en términos reales, vamos a pasar mucho tiempo sufriendo. Y yo le puedo decir que han pasado 13 años que mi esposo se mudó para el cielo, y yo, claro, lo recuerdo, lo extraño, pero yo tengo una esperanza, y es que un día nos vamos a encontrar. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y yo espero llegar al cielo y decirle hola. Aunque casi cierro con esto, mi esposo era terrible, en términos de bromista. Y un día hablando así, como uno habla con los esposos, le digo, si yo me muero primero, cuando tú llegues al cielo me buscas. Y me dijo, sí, yo te busco. Le dije, pero si tú te mueres primero, cuando yo llegue te voy a buscar a ti. Mi hija son 47 años, ¿tú vas a seguir? Y yo dije, mira qué atrevido. Eso me molestó. Y al rato viene a hacerme chiste, no me hable que usted me dijo que no me iba a recibir en el cielo. Son 47 años, mi hija, ya está bueno. Tú sabes cómo es. Pero en esta noche yo quiero que usted se vaya con el pensamiento de que son muchas las pérdidas que tenemos en la vida y que tenemos que enfrentarlas, querramos o no. Nos tocó. En Puerto Rico hubo un accidente en estos días y murieron unas trillizas de un matrimonio, ya eran de 26 años. Y fue un golpe terrible para esos padres. Y cuando estas cosas pasan, llaman a uno para que uno vaya y los consuele. Y en medio de ese golpe tan fuerte, a veces el consuelo no te llega inmediatamente, porque tú estás en medio de toda esa situación y no entiendes por qué, y no sabes cómo, y no quieres que nadie te explique, y lo que tú quieres es que venga ese ser querido que se fue. O sea, es un proceso difícil que todos los seres humanos lo hemos vivido. Y yo soy maestra de capellanes en Puerto Rico. ¿Los capellanes existen aquí? ¿Sí? Pues yo soy maestra de capellanes en Puerto Rico, y a veces, si voy por la calle en mi automóvil y veo un accidente, yo tengo que detenerme y tengo que ministrarle a esa persona. Y me han tocado momentos que a veces yo digo, ¿por qué me tocó esto a mí? Porque han sido momentos muy duros, que la gente, su mente está tan confundida por lo que están viviendo, que en ese momento ellos no quisieran ni existir. Para todo eso nos prepara la tanatología, pero el Señor nos prepara mejor. Así que en esta noche yo no quiero ser muy intensa, porque yo soy bien consciente de que ustedes trabajan duro, salen tarde de los trabajos y no es fácil. A veces no entiendo ni cómo lo hacen. Yo quiero que ustedes sepan que siempre siento un gran respeto por esta tierra, por su gente. De verdad que los felicito a todos. Porque en Puerto Rico lo más tarde que tú sales de un trabajo normal es a las 5 de la tarde. Y si sales más tarde, mejor no trabajas. Pero ustedes son tan valientes, y yo llevo muchos años viviendo al Perú desde el 80. Y veo cada día cómo ustedes luchan por lo que tienen, por lo que son. Y de verdad, ustedes no se pueden imaginar cómo yo amo este país. Jamás se lo pueden imaginar. Y oro mucho para que el Señor los bendiga, los ayude, los sostenga, les dé fuerzas. Pero las mejores fuerzas están en el Señor. Afuera, no. Así que permanezca en Cristo. Dios me lo bendiga. Dios les guarde. Y nos vemos cuando? El jueves. El día jueves nos volvemos a ver. Dios les bendiga.